botoncito del micro. Ahí está. Sí deseo hacerla y querría, bueno, buenas tardes a ustedes. Querría pedirles quizás una consideración, quizás me pueda alargar un poquito, pero creo que, bueno, es la primera oportunidad que el Servicio de Telecomunicaciones tiene para exponer las cuestiones sobre las que elaboró diversos informes, y creo que es necesario y nos gustaría poder aclarar todas las cuestiones que se han planteado aquí, como es la primera y la única ocasión, y espero que sea la última que comparezcamos. Les agradecería. Si le parece oportuno, por la buena organización, cuando vaya transcurriendo unos 25 minutos, yo la aviso para que ya se haga una buena composición del tiempo. Son 30 minutos, evidentemente hay una flexibilidad para que pueda exponer, pero yo la aviso cuando llegue 25 minutos para que haga una composición del lugar, del tiempo que le queda. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Comparezco ante esta comisión en mi condición de funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias, cuerpo al que ingresé en el año 2004. Y asegurando que es la última vez que interrumpo, si se puede acercar un pelín más al micro por algún portavoz que escucha mal. Así, seguro que muchísimo mejor. Perfecto. Gracias. Perdón, comparezco ante esta comisión en mi condición de funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias, cuerpo al que ingresé en el año 2004, tras superar la oposición en la opción jurídica, cumpliendo los requisitos de titulación exigidos. En mi caso, la titulación como licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, sección Ciencias Políticas y de la Administración, por la Universidad Complutense de Madrid. No voy a relacionarles a ustedes todo mi currículum vitae, cursos de doctorado en España y universidades extranjeras, ni los puestos que ocupé desde que en 1997 accedí como funcionaria interina también del Cuerpo Superior de Administradores a esta administración, pero sí quiero señalar que desde el año 2004 he ocupado en la Administración del Principado de Asturias diversos puestos de responsabilidad en las jefaturas de los servicios de coordinación para relaciones laborales, Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas, así como la jefatura del área de Secretaría General del Instituto Asturiano de Estadística. Ocupo la jefatura de Servicio de Telecomunicaciones, que en la actualidad depende de la Dirección General de Industria y Telecomunicaciones de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo desde el 4 de septiembre de 2012. El Servicio de Telecomunicaciones es uno de los 22 servicios existentes actualmente en la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, compuesto por 7 empleados públicos, y tiene las competencias que le atribuye el artículo 31 del Decreto 64/2015 de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, que no citaré, pero si quieren, he traído el decreto, si quieren posteriormente podemos analizarlo. He sido citada a comparecer a esta comisión como autora y o coautora de diversos informes elaborados por el Servicio de Telecomunicaciones relacionados con la actividad de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A. GITPA. Tales informes fueron elaborados por orden de mis superiores jerárquicos, Secretaria General Técnica, Director General, Consejero, siguiendo fiel y escrupulosamente sus instrucciones, ya que en ningún caso el Servicio de Telecomunicaciones tiene atribuidas competencias directas sobre la empresa pública GITPA, ni ostenta relación jerárquica alguna respecto a la misma. Al Servicio de Telecomunicaciones se le requirió para que desarrollase los trabajos en aras a proceder a la liquidación del GITPA en ejecución de lo autorizado por la Ley del Principado de Asturias 1/2013 de 24 de mayo de medidas de reestructuración del sector público autonómico. Si bien el proceso de liquidación y de disolución de una empresa pública va más allá del área de competencias legalmente atribuidas a este servicio. El artículo 26 de esta ley, de la Ley 1/2013 de 24 de mayo, establecía en relación a GITPA cuanto sigue. Se autoriza al Consejo de Gobierno, previa comunicación a la Junta General del sistema de gestión acordado para asegurar la prestación de los servicios de red y la autoprestación, a realizar los actos necesarios para proceder a la disolución y posterior liquidación de GITPA, garantizando la prestación de los servicios de telecomunicaciones. La disposición final tercera de la Ley 1/2013 de 24 de mayo regula que las autorizaciones de enajenación y disolución de las sociedades contempladas en la presente ley caducan en el plazo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de la misma, el 1 de junio de 2013. En base a lo anterior, con los fundamentos jurídicos que se indican y siguiendo, insisto, instrucciones de mis superiores jerárquicos, se emprenden trabajos preparatorios para la liquidación de la empresa, con el soporte de una asesoría jurídica mercantil contratada por la Consejería a tales efectos y con la composición de un grupo de trabajo del que forma parte personal de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Empleo en ese momento, así como de la Consejería de Hacienda y Sector Público y del Servicio de Telecomunicaciones.
Se acomete un análisis de la situación de HITPA desde todos los puntos de vista, financiero, contable, patrimonial, etc., a los efectos de establecer un procedimiento ágil que permitiese cumplir con el mandato de esta Junta. Las actuaciones se desarrollan desde una doble perspectiva. Primero, análisis del modelo a adoptar para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones que soporta la red Asturcom tras liquidación de HITPA. Segundo, disolución y liquidación de la empresa. Las actuaciones para disolución y posterior liquidación de la empresa requerían regularizar legalmente la situación de hecho preexistente en HITPA, elaborar un inventario y disponer de todos los informes finales de todas las encomiendas de gestión. Es por ello que se requiere a HITPA cuanto sigue. Primero, elaboración por HITPA del inventario de todos los bienes que gestiona, tanto sus propios bienes como aquellos que gestiona y son propiedad del Principado de Asturias. Tan solo una fracción de la red Asturcom, el despliegue original en las cuencas mineras, denominado EVACOM, ha visto su gestión encomendada formalmente a HITPA mediante una concesión de manial. La empresa obtiene, por tanto, la mayor parte de sus ingresos de la explotación de los activos cuya cesión no ha sido formalizada legalmente. El otorgamiento de estas concesiones de maniales a HITPA exigía dotarse previamente de un inventario en los términos requeridos por la normativa vigente y con el formato acordado con la Dirección General de Patrimonio del Principado de Asturias. Segundo, presentación de los informes finales de las encomiendas de gestión con el contenido y la forma legalmente exigidos. Todas y cada una de las resoluciones aprobadas autorizando las encomiendas de gestión a HITPA exigían a la finalización de la encomienda la presentación de un informe final de cierre de ejecución de la encomienda, las actas de recepción de cada actuación, informes sobre gastos inherentes a la gestión encargada, cuentas generales, etc. Sin embargo, se constata que no habían sido presentados todos los informes finales, no existían esas actas de recepción de las encomiendas que ya habían finalizado y habían sido abonadas. Es decir, no se ha producido la entrega formal de los bienes construidos en ejecución de las encomiendas. Se apreció una escasa voluntad de colaboración por parte de HITPA en las tareas encomendadas para la disolución y liquidación de la empresa, que se puso en conocimiento de los responsables de la Dirección General, Secretaría General Técnica y del propio consejero, por lo que se emitieron reiterados informes desde enero de 2014 exponiendo lo siguiente. Cito literalmente: considero que debe ser otro órgano de esta Administración el que dirija el desarrollo de las actuaciones para la correcta liquidación de la empresa, reservando para este servicio el papel de mero asesor técnico en materia de telecomunicaciones para garantizar la continuidad de los servicios. A pesar de la petición formulada, se exigió al servicio que continuase realizando las tareas iniciadas para la liquidación de la empresa. Como resulta obligado en el marco de una estructura administrativa, se siguieron instrucciones de responsables superiores que entendieron oportuno seguir encomendando al Servicio de Telecomunicaciones los trabajos señalados. Perdón. En el marco del proceso de disolución y liquidación de la empresa pública HITPA se celebra con fecha 11 de abril de 2014 reunión con participación de la Secretaria General Técnica, Jefa de Servicio de Contratación, Director General de Economía e Innovación, Jefa de Servicio de Telecomunicaciones, Ingeniero de Telecomunicación del Servicio y Director General de HITPA. El objeto de esta reunión era evaluar los posibles aspectos bloqueantes a resolver para que los servicios prestados por la red Asturcom tuviesen continuidad y no se viesen afectados por la desaparición de HITPA. Junto con cuestiones de índole mercantil u operativas relativas al conjunto de la red, Eduardo González Bayot expone en esta reunión lo que él consideró dos importantes dificultades en el proceso de liquidación. Primero, describe posibles problemas en un tramo concreto de la red pública conocida como Troncal Occidental. Señala que la explotación de ese tramo está sujeta a un canon en concepto de derechos de paso a abonar a FEBE, por el que discurre el tendido, por una cuantía de 1.640.000 euros que fue abonada por adelantado y para un periodo de 15 años. Indica la existencia de dudas respecto a la titularidad de esa red. Segundo, menciona dificultades para la elaboración de un inventario exhaustivo de los terminales ópticos de usuario, ONTs, adquiridos y disponibles. Analizada la posible gravedad de los hechos descritos por Eduardo González Bayot, la Secretaria General Técnica le requiere expresamente la emisión de un informe detallado sobre los problemas por él expuestos. Desde esa fecha ha emitido 3 informes sobre la troncal de Occidente de la red Asturcom, de fechas 23 de abril de 2014, 30 de julio de 2014 y 23 de septiembre de 2014, y uno sobre terminales ópticos de usuario de 23 de abril de 2014.
La Secretaría General Técnica solicita del Servicio de Telecomunicaciones la revisión y estudio de dos de los informes sobre la troncal de Occidente, los de 23 de abril de 2014 y 30 de julio de 2016, emitiendo este servicio dichos informes el 5 de junio de 2014 y el 25 de agosto de 2014. Asimismo, el Servicio de Telecomunicaciones fue convocado a una reunión de trabajo el 27 de octubre de 2014 con representantes de la Secretaría General Técnica, HITPA y Servicio de Telecomunicaciones para examen de determinados elementos de los informes presentados. Nuevamente, la Secretaría General Técnica solicita del Servicio de Telecomunicaciones la emisión de un informe resumen sobre los hechos descritos en los informes previos sobre la troncal de Occidente que se emite el 26 de noviembre de 2014. Respecto al informe elaborado sobre terminales ópticos de usuario ONT adquiridos y disponibles, el Servicio de Telecomunicaciones no elaboró el servicio solicitado y dio traslado a sus superiores jerárquicos el 28 de enero de 2015 de cuanto sigue. Cito literalmente: en cuanto al informe sobre terminales ópticos de usuario, el escenario cambiante debido a las sucesivas contrataciones realizadas por HITPA, tanto publicadas en el perfil del contratante como mediante contratos menores, y la insuficiente cooperación en la materia de la empresa pública, ha hecho inviable la elaboración de dicho informe. El 28 de enero de 2015, la Secretaría General Técnica da instrucciones al servicio de que no se realice ninguna actuación sobre este expediente de HITPA sobre ONTs. El Servicio de Telecomunicaciones se ha limitado en sus informes elaborados a petición de nuestros superiores jerárquicos a analizar los documentos que nos fueron entregados por la Secretaría General Técnica y o el Director General de Economía e Innovación, así como aquella documentación que obraba en los archivos del Servicio de Telecomunicaciones. Hemos constatado hechos, hemos manifestado nuestras dudas sobre determinados aspectos de la documentación entregada, conforme a nuestro leal saber y entender, sometiendo siempre a nuestros superiores jerárquicos nuestros informes para su valoración. Nosotros no gestionamos ese expediente de la troncal de Occidente, ni nos correspondió a nosotros su cierre contable y o administrativo, que debería haberse realizado al finalizar la ejecución de la encomienda en diciembre de 2010. Por otro lado, quiero indicar que el Servicio de Telecomunicaciones consideraba necesario que se realizase otro análisis de los hechos, y así se lo hizo saber expresamente a sus superiores jerárquicos en todos sus informes. Este servicio no pudo realizarlo, porque carece de competencia legal para solicitar informes o asesoramiento directamente a otros órganos del Principado. Pasaré a continuación a exponer brevemente algunos de los aspectos más relevantes de los informes elaborados que han sido analizados en esta comisión, sin perjuicio de que me remita a los mismos para su detallado análisis. Primero, pago anticipado de la encomienda de gestión. Un elemento distintivo que se aprecia en la tramitación de esta encomienda de gestión es que, por resolución de 30 de noviembre de 2009 de la Consejería de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, se autoriza a la empresa HITPA el abono anticipado de la anualidad 2009 por el importe de 9.484.927,38 €. El procedimiento ordinario de tramitación presupuestaria es la regla de servicio hecho, consagrada tanto en la doctrina de la Intervención General del Estado como en la Ley General Presupuestaria en el artículo 17.3 del texto refundido del régimen económico presupuestario del Principado de Asturias, a cuyo tenor el pago por la realización de obras o prestación de servicios no podrá realizarse hasta que se hayan cumplido previa presentación de la documentación justificativa de los trabajos realizados y de las facturas legalmente emitidas, con el certificado comprensivo de los trabajos realizados. En este caso, de modo extraordinario, HITPA solicitó el abono anticipado garantizando el cumplimiento de su obligación con un aval depositado en la Tesorería General del Principado de Asturias. Es esa resolución de abono anticipado, acompañada de un informe del jefe de servicio, la que sí fue objeto de fiscalización previa por la Intervención General del Principado de Asturias el 11 de diciembre de 2009 y sirvió de soporte al reconocimiento de la obligación y al abono anticipado de la anualidad de 2009. No fueron las facturas y certificaciones giradas posteriormente por HITPA al Principado por la anualidad 2009 los que dieron lugar al pago anticipado de esa anualidad de la encomienda. A pesar de lo que se ha dicho en esta sede, estas facturas aparentemente no fueron objeto de fiscalización previa por la Intervención General y tampoco he tenido conocimiento de que hayan sido objeto de control financiero permanente a posteriori. Estas 17 facturas y sus correspondientes certificaciones emitidas por HITPA sí que fueron utilizadas, según se recoge en los correspondientes informes del jefe de servicio de telecomunicaciones en 2010, para justificación de las cancelaciones parciales de los avales. Sin embargo, la cancelación de los avales no es objeto de fiscalización por la Intervención General del Principado.
Entre ellas, entre esas facturas, se encuentran las que pasaremos a analizar a continuación y que, por tanto, nunca fueron anuladas ni rectificadas, siguiendo los trámites legales existentes para ello, como aquí se ha dicho en sesiones anteriores, pese a las supuestas irregularidades en ellas detectadas. Debe subrayarse aquí que, pese a lo dicho en esta sede por algún funcionario público, se han aplicado para análisis y valoración de este expediente de la troncal, como no puede ser legalmente de otro modo, las normas vigentes para tramitación de expedientes de gasto y facturación al Principado de Asturias, que, por cierto, eran las vigentes entonces, años 2009 y 2010, y ahora. Me sorprende que se haya alegado en esta sede respecto a las presuntas irregularidades puestas de manifiesto en los informes, que éstas pudieron deberse a que los parámetros vigentes en 2009 eran diferentes a los actuales, sobre todo cuando nos referimos a aspectos legales en los que no existen dudas interpretativas. El parámetro no es sino la norma legal vigente, que debe ser aplicada estrictamente por un empleado público. A saber, primero, no cabe facturar ningún elemento en encomienda de gestión que no se recojan las tarifas vigentes para esa encomienda. Véase el artículo 24.6 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Podría ahondar, si es de interés para ustedes, posteriormente en el informe de fiscalización de encomiendas de gestión del Tribunal de Cuentas de 2015, que ahonda profusamente en esta cuestión. Segundo, el cierre de la encomienda queda taxativamente regulado en el propio texto de la resolución. A la finalización de la encomienda deberá elaborarse un informe final de cierre de ejecución de la encomienda, las actas de recepción de cada actuación, informes sobre gastos inherentes a la gestión encargada, cuentas generales, balance, así como cualquier otra información o documentación que se le requiera en relación con las actividades encomendadas. Se ha alegado en esta comisión que no fue posible proceder al cierre de la encomienda cuando procedía, diciembre de 2010. No constan acreditados en el expediente los motivos legales por los que no se procedió en 2010 o a lo sumo en 2011 a la recepción formal de la obra, al cierre legal del expediente, a la subsanación de los errores en la justificación exigida con la presentación de informe final, actas de recepción, etc. Sin embargo, sí se pagó en su totalidad. Se ha dicho también en esta sede que las certificaciones parciales estarían sujetas a las correcciones que podrían introducirse en la certificación final, en los términos que posibilitaría, según se ha dicho, la intervención general de la Administración del Estado. El problema radicaría, en este caso, cuando no solo, primero, se aceptan facturas y o certificaciones que podrían considerarse irregulares, sino, segundo, cuando no se subsana el error en los términos que posibilitaría la intervención general de la Administración del Estado, porque no cumpliéndose con la normativa en vigor, no se dispone de certificación final de la obra encomendada. ¿Hubiera sido pertinente que la certificación final corrigiese las certificaciones parciales previas? Quizás, pero el problema es que, según la documentación que obra en poder de Servicio de Telecomunicaciones, nunca se procedió a tal corrección. Segundo, irregularidades en las facturas 79/2009, 15/2010 y 23/2010 entre HITPA y Principado de Asturias. La factura 79/2009 de 22 de diciembre de 2009 por importe de 1.686.748,89 euros recoge un pago de 1.223.887,53 euros en concepto de unidad de obra por adelanto por acopio de material para la construcción de la red troncal en zonas no pavimentadas. Dicha unidad de obra no figura en la resolución de tarifas en vigor para la ejecución de la encomienda. La factura 15/2010 de 18 de marzo de 2010 y 23/2010 de 28 de 4 de 2010 recogen sendas deducciones de 611.943,77 euros por el mismo concepto inexistente en la tarifa vigente. La devolución formal se realiza por la totalidad de la cuantía adelantada contra la factura 79/2009. Ninguna de estas facturas fue remitida para fiscalización previa de conformidad por la intervención general. Se ha dicho en esta sede que esta factura 79/2009 no fue utilizada para el pago, pero recordemos que la anualidad fue pagada anticipadamente y, tal y como indicamos antes, estas tres facturas, junto con otras 14 emitidas por HITPA, sí fueron utilizadas en 2010 para justificación de las cancelaciones parciales de los avales. Sin embargo, la cancelación de los avales no es objeto de fiscalización por la intervención general. Se dio trámite legal, por tanto, a estas facturas, utilizándose para la devolución de los avales correspondientes. Las tres facturas contenían unidades no existentes en tarifa. Los acopios sí fueron usados para el pago a HITPA. Supuestamente no se había cumplido con los trámites vigentes en 2009 y 2010, similares a los actuales, para la tramitación de expedientes de gasto y facturación al Principado de Asturias, ni los cauces que para corrección de facturas establece el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
Los acopios de HITPA sí fueron utilizados, por tanto, para el pago. Y según el informe de la IGAE de julio de 2016, no habría sido ni siquiera legal que se hubiera incluido una tarifa en la correspondiente resolución por esos conceptos facturados supuestamente indebidamente como abonos a cuenta por el importe de actuaciones preparatorias. No está prevista esta posibilidad para el supuesto de obras realizadas por la Administración a través de sus propios medios, como HITPA. No resultaría procedente el abono a HITPA de cantidades a cuenta por el importe de actuaciones preparatorias de los encargos que les sean encomendadas por la Administración. Tercero, certificaciones de CONFICA a HITPA. El director general de HITPA presentó con fecha 23 de abril de 2014, junto con las facturas abonadas a CONFICA, un primer conjunto de certificaciones denominado en el documento que se entrega a la Secretaría General Técnica, anexo 4, cito literalmente, facturación presentada por CONFICA. Del análisis de las mismas se derivó el informe del Servicio de Telecomunicaciones de 5 de junio de 2014, poniendo de relevancia una serie de presuntas irregularidades que afectaban a una gran parte del alcance de la obra. En sus alegaciones de fecha 30 de julio de 2014, el director general de HITPA aporta un nuevo conjunto de certificaciones que, cito literalmente, dice sustituyen a las proforma remitidas en su día, empleando un concepto de la certificación proforma no contemplado por la normativa vigente. Creo que ya se ha hablado en esta sede abundantemente sobre la imposibilidad legal de que existan para las mismas facturas dos lotes de certificaciones, por lo que no ahondaré en esta cuestión meramente legal ya analizada en los informes. Destacaría simplemente que este nuevo lote de certificaciones coincide en su suma mes a mes prácticamente al céntimo, a pesar de que hay enormes variaciones en la relación de unidades de obra ejecutadas. Estos dos conjuntos de certificaciones son analizados de modo detallado en el informe del servicio de 25 de agosto de 2014 y considero que es uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta en nuestros informes. Se comparan ambos conjuntos de certificaciones, tanto factura a factura como por conceptos. Las primeras certificaciones, entregadas el 23 de abril de 2014, y por importe total de 5.448.999,95 euros. Las segundas certificaciones, entregadas el 30 de julio de 2014, por un importe de 5.448.999,46. A pesar de que solo existan asombrosamente 49 céntimos de diferencia entre ambos conjuntos de certificaciones, en la comparación entre unidades de obra se detectan variaciones que suman 2.063.526,89 euros, un 38% del importe total a facturar. Sin embargo, no todo cuadra y los desajustes son manifiestos. En relación a esta parte del informe, cabe indicar que fue muy laborioso y muy complejo de realizar, toda vez que no se nos entregaron documentos PDF con formato imagen, por lo que todo el personal del servicio se vio obligado a mecanizar manualmente todos los datos, con la consiguiente carga de trabajo que esto supuso. Por motivos de tiempo no abordaré el detalle del análisis comparativo de las certificaciones que se encuentra, como decía, en el informe de 25 de agosto. Cuarto, irregularidades en los procedimientos de contratación y certificación de la troncal de Occidente por el HITPA. La certificación de obras de HITPA número 4 por importe de 424.895,98 euros es firmada por representantes de HITPA, CONFICA y por la empresa Garós Serveis Avançats de Telecomunicaciones S.L. en su condición de asistencia técnica a la dirección de proyecto y obra el 26 de febrero de 2010. La certificación es firmada por Agarós antes de la adjudicación del contrato, 8 de marzo de 2010, y mucho antes de que se formalizase el contrato, el 30 de marzo de 2010. Y no solo la certificación se firma antes de que la empresa Agarós sea adjudicataria del contrato, sino que también consta emitida la factura de CONFICA correspondiente a dicha certificación número 4 el 28 de febrero de 2010. Se ha argumentado en esta comisión, en relación a esta certificación, que era exigencia de los pliegos de contratación que rigen para este contrato de asistencia que la empresa adjudicataria, esto es Agarós, debía revisar todas las obras con independencia de cuándo se hubieran generado las certificaciones. Efectivamente, pero todo ello una vez que hubiera resultado adjudicataria del contrato de asistencia técnica y nunca antes. De aceptarse el argumento esgrimido en esta sede por diversas personas para justificar la legalidad de la certificación número 4, habría entonces que considerar irregulares las certificaciones número 1, 2 y 3, las dos primeras de 29 de octubre de 2009 y la tercera de 29 de enero de 2010, puesto que ninguna de ellas ha sido firmada por la asistencia técnica de la dirección de obra de Agarós, y sí por el contratista, CONFICA, y por el director de obra por parte de HITPA. Agarós habría incumplido su contrato ya que no revisó al menos un 30% de las certificaciones emitidas para la obra.
La certificación de obras de HITPA número 5 por importe de 897.230,18 euros fue firmada por la asistencia técnica el 31 de marzo, apenas un día después de la formalización del contrato. Suscitaría dudas a cualquier interventor probablemente la a lo sumo única jornada de trabajo amparada por el contrato, porque se antoja insuficiente para llevar a cabo la comprobación de la construcción de 31.323,32 metros de infraestructura, zanjas, canaletas, perfiles u otras tareas, como verificar que a lo largo del mes de marzo se hubieran prestado efectivamente 920 horas de servicio de piloto de seguridad. Solo Quinto, por su buena organización, como le había dicho, lleva 25 minutos. Todavía tiene tiempo, pero porque lo conozca. Quinto y último apartado. Cesión de derechos de ocupación de dominio público ferroviario. Este ha sido uno de los aspectos más discutidos en los informes de HITPA y en esta sede, y me limitaré a exponer no lo que ya obra en los expedientes a su disposición, sino algunos breves apuntes elaborados tras los comentarios que se han vertido en esta sede parlamentaria. Me permito señalar que se han destacado y alabado las declaraciones del señor Arrate, quien como representante de FEVE que firmó el discutido documento de cesión de derechos de ocupación del dominio público ferroviario a favor de la Administración del Principado, es evidentemente una parte claramente interesada en este expediente. En lo que atañe a los análisis que el Principado hace de los documentos que conocía hasta la fecha de 2014, se pone de manifiesto que en la ejecución de la troncal se podría haber vulnerado tanto la voluntad del Principado, manifestada en la encomienda de gestión del Principado a HITPA, como la normativa contractual en la relación HITPA con FICA. En 2014, el Principado de Asturias, en lo que a mí me consta, desconocía la existencia del documento de cesión de derechos de ocupación de dominio público ferroviario a favor de la Administración del Principado de Asturias y la existencia de cualquier limitación al objeto de la encomienda de gestión que había aprobado en 2009. Ese documento de 3 hojas es aportado a esta Administración por Eduardo González Bayot en su informe de 23 de abril de 2014. La Secretaria General Técnica me solicita que analice la información disponible con don Enrique Junceda Santaló, jefe de Servicio de Telecomunicaciones responsable de la tramitación de la encomienda en 2009, al que entrego la información sobre este expediente, que incluía los informes de HITPA conteniendo correos electrónicos en los que él era expresamente citado. Don Enrique Junceda Santaló remite correo que obra en este expediente en fecha 1 del 10 de 2014, que por su relevancia paso a leer en su integridad. Hola Ángeles, buenos días. Siento no haberte comentado nada hasta ahora sobre el informe final de tu servicio a las observaciones de HIT sobre la construcción de la troncal de Occidente y red de fibra FTTH en las localidades de Occidente. Como he visto que aparezco mencionado, lo que incluso es agradecer, sí quisiera dejar constancia por escrito que durante el último periodo que estuve en telecomunicaciones y que coincide con la redacción y preparación de la encomienda a HIT, nunca tuve conocimiento del tema de los derechos de paso de FEVE y, por tanto, ni el director de HIT, señor Bañuelos, ni el por entonces viceconsejero, señor Iturrioz, o director general, señor Pérez Cueto, me trasladaron la intención, posibilidad o necesidad de que por la Administración del Principado de Asturias se tuviese que abonar a FEVE cantidad alguna en concepto de derechos de paso, y mucho menos por el importe que se indica en el informe que firmas junto con el ingeniero de telecomunicación adscrito a tu servicio. De ser así, es decir, de haber tenido conocimiento durante la confección del expediente de Consejo de Gobierno de la encomienda o encargo, sí que se habría reflejado de algún modo en el expediente, bien en las tarifas confeccionadas por el servicio, en las instrucciones impartidas o bien a través de correspondiente convenio o acuerdo a formalizar con FEVE. De hecho, la formalización de esos convenios de uso compartido de infraestructuras no era un tema ajeno o desconocido para el servicio de telecomunicaciones, como lo prueba que en aquellos años el servicio tramitó un convenio con la entidad Casasa, Consorcio de Aguas, para la compartición de infraestructuras para el trazado de la troncal de acceso que permitía el acceso a la red FTTH en las comarcas mineras. Para cualquier aclaración al respecto, no dudes en llamarme, estoy a tu disposición. Enrique Junceda Santaló, Servicio Jurídico del SESPA. Por tanto, queda acreditado que los argumentos esgrimidos en este correo electrónico coinciden totalmente con los constatados por el Servicio de Telecomunicaciones en sus diferentes informes. El redactor de la encomienda confirmaría en 2014 que ésta no posibilitaba que se tenga que abonar a FEVE cantidad alguna en concepto de derechos de paso. Hemos reflejado en diversos informes que consideramos que la resolución de 6 de agosto de 2009 que encomienda a la empresa pública HIT para la ejecución de las troncales y despliegues para la extensión de la red Asturcón de fibra FTTH encarga la construcción de la troncal de Occidente y no posibilitaría el que la propiedad o la utilización del bien construido puedan estar condicionadas o sujetas a cánones onerosos. Se vulneraría de otro modo la voluntad del Principado y se compromete el presupuesto a futuro del Principado. ¿Qué encargó el Principado de Asturias? ¿Qué fiscalizó la intervención general en este expediente? La construcción de una troncal para toda la vida.
Dejaré para los expertos el análisis de las cuestiones de vida útil de la troncal que han sido, en mi opinión, analizadas sin rigor por algunos comparecientes. El Principado no esperaba tener que pagar más dinero del contribuyente para una troncal que presupuestó y pagó en más de 6 millones de euros. Lo grave es que se compromete el presupuesto del Principado a futuro, de modo genérico e indeterminado, sin que se tenga conocimiento de ello y sin que haya sido autorizado por nuestro Consejo de Gobierno en el acuerdo que autorizó ese gasto. 3 empresas adoptaron un acuerdo supuestamente en favor de la Administración del Principado de Asturias sin que ésta participase del mismo, ni tuviese siquiera conocimiento formal hasta 2014. Los responsables de elaborar la encomienda sí eran conocedores de los términos de la Ley 32/2003 de 3 de noviembre General de Telecomunicaciones, que establecía en su artículo 26.1 que los operadores tendrán derecho a la ocupación del dominio público en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas de que se trate. La encomienda sí encargó en algún caso usar infraestructuras existentes expresamente y no resultaba novedoso el procedimiento para el Principado de Asturias, como ejemplos, convenio con Cadasa o con la Universidad de Oviedo. Las tarifas que rigen para la encomienda objeto de estos informes fueron aprobadas por resolución de 12 de febrero de 2009 de la Consejería de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno. No consta que HIPA hubiera solicitado al Principado modificación alguna de tarifas que regían para esta encomienda, ni de la propia encomienda, ni consta que hubiera solicitado aclaraciones o informes complementarios durante el proceso de licitación o ejecución de las tareas encomendadas. Las supuestas lagunas de la encomienda se podrían haber subsanado con una mera bonificación de los términos de la misma mediante resolución. Sin embargo, sí conocía HIPA de la existencia legal de esta posibilidad. Se ha alegado reiteradamente que los problemas y supuestas irregularidades detectadas en los análisis del expediente de la troncal eran debidos a una supuesta falta de correlación nominal entre las tarifas fijadas en la encomienda y las unidades de obra abonadas al contratista, CONFICA, como justificación de la no coincidencia entre el número de kilómetros de proyecto y tendidos facturados por HIPA al Principado. La supuesta falta de correlación nominal podría revelar, en todo caso, deficiencias en la elaboración de los pliegos y en su procedimiento de facturación y certificación. HIPA debería haber establecido con su proveedor un precio en el que existiese una correlación nominal. Las tarifas rigen única y exclusivamente la relación entre HIPA y Principado. Tal y como se observa en el precitado antecedente, pensaba haberlo citado en el antecedente hecho quinto de la resolución, el Principado podría haber modificado las tarifas para haberlas legalmente acomodado y adecuado a las peticiones que HIPA hubiese planteado para mejor ejecución de la encomienda. Lo que no resulta legalmente posible es que se facturen a posteriori ítems que no existen en las tarifas, incumpliéndose con lo preceptuado en el artículo 24.6, inciso segundo del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. HIPA licitó la total ejecución de la encomienda. HIPA no solo podría haber vulnerado el objeto de la encomienda, sino también el objeto de su propio contrato. Los pliegos aprobados por HIPA para ejecución de la encomienda no resultaban imprecisos. Claramente no posibilitaba que tras 15 años se pusiese de manifiesto la falta de plena titularidad del Principado sobre una obra que ha abonado íntegramente. HIPA licitó la construcción de la troncal y resulta claro del clausurado de los pliegos que era clara la intención de que el resultado del contrato fuese la propiedad de unas infraestructuras. No abordaremos por falta de tiempo todas las cláusulas de los pliegos que, sin lugar a dudas, ponen de manifiesto que el objeto del contrato licitado por HIPA era no solamente construir, sino redactar el proyecto de construcción y que prevén que la utilización de las infraestructuras contempladas en el anteproyecto debe contar con los permisos, autorizaciones de construcción, de uso o derechos de paso que procedan, sin limitación temporal alguna. Véanse las cláusulas 13.21, 18 del pliego de cláusulas administrativas particulares o el 3.1 del pliego de prescripciones técnicas. Una de las características de los contratos de obras es que éstas se ejecuten en bienes de propiedad del órgano de contratación o en los que el órgano de contratación acredite la total disponibilidad. De ahí que la Ley de Contratos establezca como requisito fundamental el de acreditar la disponibilidad de los terrenos, circunstancia que debe hacerse una vez aprobado el proyecto y previamente al inicio del expediente de contratación de la obra, mediante el acta de replanteo. No es necesaria en obras hidráulicas, de transporte y de carreteras, pero en este caso estamos ante una obra de telecomunicaciones. En el contrato de obra adjudicado por HIPA para la construcción de la troncal de Occidente, todo apunta a que se incumplió este requisito sustancial. Y ello porque si los terrenos por los que debía discurrir la troncal no eran propiedad del Principado, sino bienes de dominio público ferroviario del Estado, resulta obvio que no se podía iniciar el expediente de contratación sin que el Principado de Asturias aceptara expresamente esta circunstancia y seguidamente obtuviera la correspondiente autorización administrativa en la que se establecieran las condiciones de ocupación, duración, etc.
Si esto no se hizo como parece, sino que HIPA adjudicó el contrato a una empresa que aportó en su oferta un convenio previo con Adif, gestor ferroviario, para poder ocupar el dominio público ferroviario durante 15 años con un canon, se plantearía una importante irregularidad que compromete a Adif, a HIPA y al Principado. En todo caso, la utilización del dominio público ferroviario debería estar claramente definida en los pliegos por ser un elemento esencial en la definición de la obra, y no lo estaba. Y es en una respuesta al perfil del contratante de HIPA donde se introduce la cláusula limitativa de los 15 años de derechos de paso, que altera sustancialmente el contenido de los pliegos, pero no pasa de ningún modo, tal como se ha dicho en esta sede, a formar parte de los mismos. El principio de inalterabilidad de los pliegos que rigen una contratación es una característica esencial de los mismos. La Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003, reconoce el derecho de ocupación del dominio público a todos los operadores. El artículo 28.1 de esta regula que en la autorización de ocupación de dominio público será de aplicación, además de lo provisto en esta ley, la normativa específica relativa a la gestión del dominio público concreto de que se trate. Por lo tanto, hay que acudir a la normativa específica sobre dominio público ferroviario. La Ley 39/2003 de 17 de noviembre del sector ferroviario señalaba que en el artículo 15.1 que solo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias cuando sean necesarias para la prestación del servicio ferroviario o bien cuando la prestación de un servicio de interés general así lo requiera. Por su parte, los artículos 73 y siguientes regulan el establecimiento de un canon por utilización de las infraestructuras ferroviarias, una de cuyas modalidades es el canon por la prestación de servicios que precisen de autorización para la utilización de dominio público ferroviario. De esta normativa deducimos dos cosas. Primero, la canalización subterránea del cable por el dominio público ferroviario debía contar con la autorización de Adif. Segundo, dicha autorización estaba grabada con un canon. ¿Cómo se cuantifica ese canon? De lo dicho en esta comparecencia, podría derivarse que se habría hecho, en otras comparecencias, podría derivarse que se habría hecho una negociación en términos privados del canon a pagar. Incluso cito literalmente, llegó a decir el señor Arrate, que la exigencia de otorgar un cable de 48 fibras a FEBE fue, cito literalmente, aprovechando que la oportunidad pasaba por ahí. Sin embargo, como regula la Ley del Sector Ferroviario, el procedimiento para la determinación y cálculo del canon se regula en la Orden Ministerial 898/2005 de 8 de abril, por la que se fijan las cuantías de los cánones ferroviarios establecidos en los artículos 74 y 75 de la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del sector ferroviario. No voy a referirme, pero está expresamente recogido cuáles son las cuantías, los importes de ese canon. Es necesario también tener en cuenta que podría incluso haberse valorado que, conforme a lo dispuesto en la Ley 25/98 de 13 de julio de modificación del régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público y en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del patrimonio de las administraciones públicas, no se exigirá el pago del canon cuando la utilización del dominio público ferroviario no lleve aparejado una utilidad económica para el concesionario, persona autorizada o adjudicatario de un contrato público, o aun existiendo dicha utilidad, cuando la utilización o aprovechamiento comporte condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquella. En los casos previstos en el párrafo anterior, será constar tal circunstancia en los pliegos de condiciones o clausulado de la concesión, autorización o adjudicación. A la luz de lo expuesto, se plantearían finalmente las siguientes cuestiones. Primero, la empresa adjudicataria de las obras, Confica, debía obtener autorización para la ocupación del dominio público ferroviario con el fin de soterrar el cableado y pagar un canon por dicha autorización. Ahora bien, el cálculo del canon debe hacerse en función del tiempo, meses que duró la obra, es decir, que se ocupó el dominio público ferroviario para la canalización del cable. Porque aquí no se está agravando el otorgamiento de una concesión para la ocupación permanente y continuada del dominio público ferroviario, sino el otorgamiento de una autorización para la ejecución de una obra determinada que es de interés general. Por tanto, a nuestro juicio, el importe del canon que se fija en el convenio entre Adif y la empresa adjudicataria podría no estar debidamente fundado, pues no se utiliza para el cálculo el parámetro legal establecido en la orden ministerial y no parece justificado, pues se refiere a la ocupación del demanio por el cable ya instalado, cuando debía concretarse exclusivamente al tiempo de ocupación necesario para hacer la obra. Dicho de otro modo, la empresa adjudicataria de la obra no es concesionaria del dominio público ferroviario, sino solamente titular de una autorización para la ejecución de una obra concreta. Segundo, en todo caso, el concesionario, por la ocupación continuada a uso privativo del dominio público ferroviario con una instalación subterránea de cable, sería el Principado de Asturias, en cuanto propietario de la instalación. Ahora bien, esta concesión incluso podría no estar sometida a canon, como he dicho anteriormente, porque podría considerarse que se trata de un servicio de interés general
que si no comportase beneficio económico alguno para el Principado, en aplicación del artículo 93.4 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, podría estar exonerado. En definitiva... Le ruego ya finalice. Sí. 2 minutos. El derecho de ocupación del dominio público que establece la Ley General de Telecomunicaciones es un derecho ex lege que se reconoce directamente por ley al operador, si bien precisa autorización administrativa y no concesión por parte de la Administración titular, previa tramitación del expediente en el que se acredite la necesidad de ocupación. Ese derecho de ocupación no tiene limitación temporal en la ley. Parece, por tanto, que el Principado de Asturias, operador, no la empresa adjudicataria de la obra de la troncal, Confica, era quien debía de haber solicitado y obtenido la autorización para la ocupación del dominio público ferroviario antes de la tramitación del expediente de contratación, y en esa autorización se establecerían, en su caso, las condiciones impuestas por ADIF de modo justificado en la aplicación de la legislación sectorial y no en los términos y con el procedimiento irregular que se ha seguido en este expediente. Una vez descritos los hechos advertidos, el Servicio de Telecomunicaciones se limitó a elevar los informes exigidos, solicitando que se adoptasen las medidas oportunas al objeto de valorar el expediente, considerando que podían haberse producido irregularidades. La participación del servicio se limitó a constatar hechos y manifestar sus dudas sobre determinados procedimientos seguidos en la tramitación de este expediente. El servicio no presentó denuncia alguna. Somos testigos y no parte interesada en este expediente. No defendemos intereses particulares. Con la independencia que nos otorga nuestra condición de empleados públicos, hemos actuado en defensa del interés general. Hemos sido convocados como testigos por la Fiscalía. Por tanto, acudimos en asistencia jurídica del Principado de Asturias. Hemos actuado en nuestra labor siguiendo estrictamente los deberes de los empleados públicos que fija el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, porque se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, y respetando los principios éticos que señala el artículo 53, persiguiendo la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos, fundamentando nuestras actuaciones en consideraciones objetivas, orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares, o cualesquiera otros que puedan colisionar con este principio. Les aseguro que así hemos hecho nuestro trabajo cada día en el Servicio de Telecomunicaciones, todos y cada uno de los empleados que allí ahora trabajamos, siendo conscientes de esos principios que inspiran el trabajo de los empleados públicos. Nunca, y digo nunca, imaginamos que por haber desempeñado lealmente nuestro trabajo nos veríamos sometidos a un escrutinio malintencionado y a una campaña de desprestigio como la que se está produciendo actualmente. Gracias y disculpen que me haya alargado.